Bien, hermano, vamos a compartir la palabra que está en el Evangelio de San Mateo, capítulo 14 y verso 22 al verso 33. El Evangelio de Mateo, capítulo 14, del verso 22 al verso 33. Leamos juntos. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron, diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo, y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Bien, hermanos, hoy vamos a predicar y el nombre de esta predicación yo me atreví a ponerle Camine seguro con Jesús, ¿verdad? Y caminando con Jesús, porque es parte de nuestra vida, ¿no? Y el vivir, se dice caminar, ¿no? Camino en la vida. Yo recordaba, y antes de compartir la palabra, una experiencia de niño. Yo crecí en el campo, entonces la chacra estaba como a 40 minutos de nuestra casa y era después de subir cierta colina, ¿no? Entonces cuando era niño mi papá, yo recuerdo, después de hacer las labores del campo, a eso de las 5 y 6 ya teníamos que regresar. Entonces a mí me subía al caballo, me decía: hijo, anda siguiendo mientras yo cierro toda la chacra, la casa y todo, ¿no? Para ir. Y después de más o menos 5 o 10 minutos había una bajada que era era demasiada pendiente. Y en el invierno entonces esto era, ¿no? Como era tierra, era muy resbaloso. Hasta antes de llegar ahí yo venía muy tranquilo, pero yo sabía que al empezar esa pendiente tenía mucho miedo. Entonces, ya empezando esto, yo ya estaba con miedo, no sabía qué iba a hacer, ¿no? Pero justo en ese tiempo ya mi papá me alcanzaba y me decía: ¿qué pasa, hijo? ¿Tienes miedo? No te preocupes. No se va a caer el caballo, así que agárrate fuerte. Sin embargo, quizá él observaba en mí que yo seguía con miedo, entonces yo me voy a subir contigo. Y cuando él subía al caballo, y aunque esta bajada era muy, muy peligrosa, como le digo, porque el caballo ponía sus dos manos adelante y empezaba a deslizarse a velocidad y era con curva todavía, ¿no? Pero al subir mi padre en el caballo y yo junto a él, todo miedo desaparecía, y aunque no ha cambiado, es el mismo camino, yo podía continuar con tranquilidad y así llegar a nuestra casa con cierta satisfacción y la experiencia que había vivido en mi corazón, ¿no? Y meditando sobre esta palabra aquí del día de hoy, ¿no? Nosotros tenemos en el capítulo 14, al final Jesús ha hecho el milagro de la alimentación de los 5,000. Y ahora, empezando esto, bueno, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca, ir delante de él a la otra ribera, entre tanto él despedía a la multitud, dice, ¿no? Y podemos ver que sí, él envió,
por eso yo me recordaba, mi Padre me envía, entre tanto cerraba, y también Jesús, ¿no? Aquí está enviando a sus discípulos, ya suban a la barca, vayan siguiendo la otra, mientras tanto yo despido a la multitud, ¿no? Y entonces podemos entender la intención de Jesús era ir tras de ellos también, ¿no? Sin embargo, aquí hay algo muy de Jesús que dice que después de verso 23 dice, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, ¿no? Y durante su peregrinación terrenal el Señor Jesús pasó mucho tiempo en oración, ¿no? Y él oraba en lugares solitarios, a veces en el monte, en Getsemaní, a veces en la mañana, a veces en la tarde, a veces en la noche, ¿no? Los evangelios están llenos de esos pasajes donde él oraba. Y cuando Jesús se apartaba a orar, no solamente oraba por sí mismo, las oraciones que podemos encontrar en los evangelios son relatos que evidencian que también él estaba orando por los demás, ¿no? Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 17, encontramos en los versos 1 al 5 que él oraba por sí mismo, y luego del 6 al 19 oraba por los apóstoles, y del 20 al 26 oraba por la Iglesia Universal, ¿no? Entonces, cuando él oraba por él y también por los demás, ¿no? Y aún ahora él sigue intercediendo por nosotros. Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. O sea, el ministerio de Jesús ha sido siempre la intercesión de estar pidiendo por el bien de nosotros, ¿no? Por el bien de los demás, por el bien de las personas, ¿no? Entonces Jesús envía a sus discípulos y dice, mientras yo despido a la multitud, y sube a solas para orar, ¿no? Interesante ver esta secuencia, ¿no? Y interesante ser parte de los discípulos de Jesús, ¿no? Porque a sus discípulos él los encamina, más a las multitudes las despide, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja sería entre estos dos? O ser discípulo o ser multitud. Bueno, yo me quedo con ser parte de los discípulos, porque siempre el Señor está guiando de manera directa. Pero las multitudes a veces suple sus necesidades y ahora las despidió, ¿verdad? Y mientras él oraba, en este verso 23 dice, ¿no? Y está solo el verso 24, dice, la barca estaba casi en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario, ¿no? Y él está orando y hay una tormenta en el camino, y hay una tormenta que están enfrentando los discípulos a quienes él había enviado y había puesto, es más, en esa barca para que ellos vayan, ¿no? Y ya pasa buen tiempo, porque nosotros debemos de considerar que esto es en la tarde, podríamos decir 5 o 6 de la tarde, ¿no? Y ya enviado, ¿no? Y decimos que es buen tiempo porque el verso 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Entonces, en ese tiempo, la primera vigilia era de 6 a 9 de la noche, la segunda vigilia era de 9 a 12, la tercera de 12 a 3 y la cuarta de 3 a 6, ¿no? Y se dice que esta hora de 3 a 6 de la mañana, entre las 3 y 4 de la mañana, es la hora más oscura que puede haber, ¿no? Y imagínense, entonces, si esa es la cuarta vigilia, estos hombres habían sido puestos en la barca, los discípulos de Jesús, antes de oscurecer, y ahora ya son las 3, 4 de la mañana, podríamos decir. Entonces, ¿cuántas horas ellos estaban con esta tormenta? Porque cuando nosotros vemos el verso 24, dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. El verso 23 nos habla que Jesús despidió la multitud
y cuando llegó la noche estaba ahí solo orando, ¿no? Entonces, mientras él oraba y toda esa noche ellos estaban remando contra este viento contrario. Y yo me pongo a pensar en los discípulos, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo ellos estarían en todo este tiempo? ¿No es cierto? ¿Cómo ellos estarían? ¿Cuáles serían sus pensamientos? Nosotros debemos de recordar que alguna situación parecida ya ellos habían tenido antes, ¿no? ¿Verdad? Cuando ellos estaban en la barca y había una tempestad y Jesús estaba durmiendo, ¿no? ¿Y cuál fue la reacción de ellos ante esto, ¿no? Señor, ¿no? Cuando despertaban, Señor, no te importa que perecemos o que vamos a morir, ¿no? Entonces, si ellos tenían esa percepción, no ha cambiado mucho. Entonces yo me pongo a pensar y a imaginar qué pasaba por el corazón de los discípulos durante este tiempo, ¿no? Y yo pienso como ser humano podrían haber dicho, ¿no? ¿Por qué Jesús tenía que mandarnos, ¿no? Solos? ¿O por qué no nos dijo para quedarnos hasta la mañana siguiente? Miren todo lo que estamos viviendo. O quizá él está muy tranquilo ahí, ¿no? Donde quedó y durmiendo, quizá podían pensar, pero nosotros ahora estamos en toda esta tormenta, sin que podamos hacer nada, ¿no? Entonces ya son más o menos 8 horas, 9 horas que ellos están batallando contra esta tormenta y no saben nada de Jesús, ¿no? Ni se imaginan lo que podría pasar posteriormente. Sin embargo, hermanos, aquí debemos de reconocer, ¿no? Que aunque Jesús ha encaminado, ha señalado el camino para ellos, y mientras Él despedía a multitudes, entonces, aunque ellos podían pensar que se olvidó, no era así. Primero Jesús oraba y segundo, en este tiempo más oscuro o de dificultad que estaban pasando ellos, aparece Jesús ahora, en ese tiempo más difícil, ¿no? Por eso Jesús siempre está contigo en el momento más oscuro de tu vida, ¿no? El verso 25 dice, mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron diciendo un fantasma, y dieron voces de miedo. Cualquier persona en la situación de ellos, imagínense, no podían imaginarse algo diferente. En alta mar, ¿no? Madrugada, no ven ni la luz de otra barca, ni el ruido, ni nada. Simplemente una silueta sobre las olas acercándose a ellos, ¿no? Entonces es natural el miedo que ellos sentían, más la experiencia que ellos estaban viviendo, ¿no? Sin embargo, ahí está Jesús, justo cuando ya quizá estás perdiendo toda esperanza, se aparece Él, ¿no? Y Jesús se aparece a ellos, ¿no? Y cuando ellos están con temor, Él les dice, no temáis, ¿no? No temáis, soy yo. ¿Qué tenemos que ver, hermanos, en todo esto, verdad? Que la dificultad, primero, que Jesús se acerca a sus discípulos en el momento de mayor dificultad, aunque ellos no puedan reconocerlo en inicio. Segundo, que la dificultad es la oportunidad de ver el poder de nuestro Señor, ¿no? Verso 28, ¿no? La dificultad es la oportunidad. ¿Por qué razón? ¿No? El verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. El verso 28 dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas, ¿no? Entonces, en el tiempo de la dificultad es el tiempo o la oportunidad de ver el poder de nuestro Señor, porque Pedro se atreve y le dice, Señor, eres tú, entonces yo también quiero ir o caminar como tú lo estás haciendo. Y entonces, ¿qué fue la respuesta de Jesús en el verso 29? Y él le dijo, ven y desciende.
y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Imagínense. Siempre Pedro es el impulsivo, el discípulo del Señor impulsivo que destaca en todas, ¿no? Y a veces para bien, a veces para mal, pero las experiencias que él vive son únicas, ¿no? Ver a su Señor caminar sobre las aguas, entonces, si eres tú, él no estaba dudando, él sabía, conocía, por eso yo también quiero ir, ¿verdad? Él conocía el poder del Señor, y si Jesús caminaba, él también quería caminar con su Señor. Entonces, confiando en el Señor, puede experimentar el poder de Jesús, ¿no? Cuando él dice, Señor, yo también quiero ir, entonces Jesús le dice, ven, ¿no? Entonces, aunque el temor te inmoviliza, la confianza en el Señor te lleva a la acción. Ellos ya están en la barca, quizás sin esperanza y llenos de temor por toda la situación o circunstancia que están viviendo. Pero cuando ven al Señor y confían, entonces pueden experimentar el milagro del poder del Señor, ¿no? Porque Jesús dice, ven. ¿Y qué hace Pedro? Empieza a caminar, imagínense, desde la barca hasta Jesús. Y en medio de la tormenta, no es que las olas se aplacaron, no es que pusieron una tablita para que él camine, no, en medio de la tormenta él podía caminar hacia su maestro, porque cuando él está mirando al maestro, Señor, eres tú, entonces permita que yo vaya a ti. Entonces él empieza a caminar. Pero, ¿qué pasa? ¿No? Verso 30, como siempre va a existir un pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Hermanos, aquí podemos ver, ¿no? Que aún con sus dudas el Señor le socorrió a Pedro, ¿no? Al ver el fuerte viento, o sea, él caminaba mientras miraba a Jesús, no había ningún problema. Su fe estaba puesta, sus ojos estaban puestos en Jesús mismo, ¿no? Sin embargo, cuando él volteó y miró, porque dice aquí, pero al ver el fuerte viento tuve miedo y comenzó a hundirse. Dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? Y cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento, ¿no? Hay que entender, hermanos, que nuestra vida es la vida como los discípulos de Jesús, ¿no? Que a los que tenemos la fe, a los que somos siervos de Dios, siempre buscamos andar bajo la voluntad del Señor, ¿no? Y siempre estamos yendo en la dirección que Él nos indica, ¿no? Que vayamos en esta dirección. Pero ir en la dirección y bajo la voluntad del Señor no quiere decir que nuestra vida será sin tormentas o sin tribulaciones, que nuestra vida será tan apacible. No. Aún andando en la dirección o en el lugar por donde el Señor Jesús te indica que vayas, pues vamos a encontrar situaciones adversas, ¿no? Como la que estaban encontrando los discípulos. Y aún en esas situaciones adversas es cuando igual a nosotros nos entra la duda, ¿por qué si yo estoy haciendo o viendo como Dios quiere o como el Señor quiere y yo estoy en medio de esta dificultad o de este problema, ¿no? Nuestra vida es igual, ¿no? Entonces, en ese tiempo de dificultades o problemas, la duda nos va a asaltar. ¿Por qué? ¿Por qué, Señor, me metiste en esto? ¿O por qué yo estoy en esto y solamente por causa de obedecer o querer seguir conforme tú quieres que yo vaya o a donde tú quieres que yo vaya? Los discípulos de Jesús estaban obedeciendo la orden de su maestro de ir a la otra ribera. Estaban haciendo lo correcto bajo la voluntad de su Señor. Nuestra vida es igual. Muchas veces, aún haciendo la voluntad del Señor, nos vemos envueltos en situaciones adversas, difíciles, tan oscuras, podríamos decir, donde ya no hay esperanza. Y muchas veces durante ese tiempo
¿y dónde está el Señor Jesús? Como si estuviera de repente durmiendo, pero debemos de recordar que el Señor siempre está intercediendo por nosotros, al cuidado de nosotros. El Señor nunca descuida a sus hijos, nunca descuida a sus siervos, ¿no? Entonces, yo no sé en este día en qué parte tan oscura o en qué dificultad tan grande tú puedas estar, ¿no? Yo no sé, sin embargo, desde esa dificultad el Señor está para rescatarte, ¿no? Desde esa dificultad puede ser relación de tu hogar, a veces los hogares se rompen, donde ya pensamos que nada puede recomponer esa relación de esposos, ¿verdad? Ya nadie puede salvarle, ya está tan hundido que no hay forma. Es como estar en medio de la mar y nadie le puede echar la mano. Quizá tu relación es así. Quizá nuestra situación económica es así, ya no hay más, ya has sobrevivido hasta determinado momento, has echado mano de todos los recursos y ahora ya no te queda nada porque lo que tú tenías quizá hasta de valor lo vendiste para poder sobrevivir hasta ahora y ahora ya no tienes también nada. ¿Entiendes? No sé exactamente cuál pueda ser tu situación, pero quizás estás en el momento, en el lado, en el lugar más oscuro que jamás podrías haber imaginado. La cuarta vigilia de la noche era el tiempo más oscuro. Y ahora quizá es el tiempo más oscuro, como los discípulos de Jesús. Pero ahí apareció el Señor Jesús. Entonces, esa dificultad es el momento en el cual nuestro Señor, en medio de esa dificultad, nunca va a dejarnos. Él siempre está presto, ¿no? Y ahora entonces, al llegar, Él les dice, no teman, aunque nosotros no podamos imaginar cómo, no tengamos miedo. Y esas palabras son para nosotros, no tengas miedo. El Señor siempre está con nosotros, ¿no? Y cuando el Señor está con nosotros, Él nos da la oportunidad de que nosotros podamos vivir experimentando su autoridad y su poder, ¿no? Pedro, ven. Y Pedro podía experimentar la autoridad y el poder de Jesús, ¿verdad? La autoridad de decir, ven, y el caminar, y el poder de poder caminar sobre las aguas, en medio de la tormenta. Problema, desviar. Problema es dudar de ese poder del Señor. Problema es dudar de esa autoridad del Señor. Porque, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Pedro cuando empezó a hundirse, ¿no? Y la acción es, y la secuencia es así, ¿verdad? Le tendió la mano y luego le reprende, podríamos decirle, ¿no? En verso 30 decía, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Verso 31, al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Imagínense, aún en nuestras dudas o en las dudas de su discípulo, el Señor estaba presto. Primero le extiende la mano y luego le reprende. Y no le dice, no dudes, y luego vas a salvarte o luego te salvo. No, primero le extiende la mano y luego le reprende. Y podemos ver este gesto del Señor Jesús, porque siendo el Señor y el poder que Él tenía, la autoridad que Él tenía, podría haber dicho, ¿sabes qué? No te hundas, o mar, estate quieto y tú sigue caminando. No, pero Él extendió la mano, ese gesto, ¿no? De darte la mano, de socorrerte. Y luego decirte, ¿por qué dudaste? ¿No? Es la duda que entró en Pedro al ver las olas, al ver el viento, al ver la tempestad. Entonces, por un momento, él más miró la situación difícil, olvidándose que había estado mirando al Señor de la gloria, al Señor poderoso. Y así es nuestra vida, a veces el Señor nos habla, pero por un momento nosotros quitamos nuestros ojos del Señor, olvidando al Señor, y miramos entonces la dificultad tan grande y ahí empezamos a hundirnos.
¿Mm? Porque este problema que tenemos quizá frente a nosotros es muy grande. Entonces, al mirar el problema, ahí nos hundimos y empezamos a dudar. Por eso el Señor le dice, ¿por qué dudaste? Y entonces, ¿qué nos enseña esto? Pedro no tenía que haber apartado sus ojos ni por un momento de su Señor. Nosotros no tenemos que apartar nuestros ojos del Señor Jesús. Por más difícil que sea la situación, o por más oscura que sea la noche, por más grande que sea el problema en el cual estamos inmersos, tenemos que poner nuestra vista hacia arriba y no hacia abajo, hacia el Señor de la gloria, a ese Jesús resucitado. La duda hace que nosotros podamos perder la experiencia de la autoridad y el poder del Señor Jesús. Nuestras dudas. ¿Por qué dudas? ¿Por qué dudamos? ¿No? Dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Algún momento el problema va a acabarse. La situación va a cambiar. Porque después de ser tan oscura la noche, vendrá la mañana sin falta. Y después de estar tan hondo, de repente batallando en el problema en el cual estás inmerso, aparecerá la luz del día. Pero esa luz del día va a aparecer con Cristo. No en sí mismo en esta luz literal que podemos imaginarnos, ¿no? Esa luz del día es poner nuestros ojos en Jesús. Él siempre está ahí para tendernos la mano. Qué maravillosa experiencia la del apóstol Pedro, ¿verdad? Luego, ¿qué hacen? Subiendo a la barca, y entonces la tempestad termina. Imagínense, ¿no? Yo me puedo regocijar, ¿verdad? Él sube. Ahora no hace falta, como en la experiencia anterior, de decir, ya, quédense quietos, ¿no? Ordenar. Ahora, la sola presencia de Jesús calma todas las tempestades. Imagínense, sin palabras, la sola presencia de Cristo en la barca calmó toda la tempestad. Y por eso, hermanos, la sola presencia de Cristo en nuestras vidas va a calmar todas las tempestades que estemos viviendo. Aún en medio de esas tempestades va a aparecer la paz en Cristo Jesús. Por eso yo recordaba, imagínense, ¿verdad? ¿No? Yo recordaba mi experiencia de niño con mi padre, ¿no? Y podía ver, ¿no? Yo tenía miedo, el camino, la pendiente, la caída, la resbalada, ¿no? Porque algunos tendrán la experiencia, son bajadas donde empiezas a patinar y no hay dónde pare ese animal, y tú arriba, ¿no? El solo hecho de que mi padre se subía conmigo en ese caballo, a mí me daba la tranquilidad. La situación es la misma, no cambiaba, pero sin embargo con él yo tenía la total seguridad. Por eso, si Jesús está en nuestra vida, nosotros podemos tener la total seguridad de que Él va a traer la paz a nuestras vidas. Él va a cambiar las circunstancias de nuestra vida. Lo hizo. Hay tantos relatos, ¿no? Que cuando Jesús llega a nuestra vida y Jesús se queda en nuestra vida, tus circunstancias cambian. Cambió la circunstancia de la mujer con flujo de sangre. Cambió la circunstancia de los ciegos, cambió la circunstancia de los cojos. Entonces, cuando Jesús llega a nuestra vida, cambian nuestras circunstancias alrededor nuestro. Ahora hay paz en la barca, porque Jesús estaba con ellos. Luego el verso final nos dice: entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo, verdaderamente este es Hijo de Dios. Ustedes recuerden, en ese tiempo los judíos, ellos antes de Jesús han sido muy monoteístas. Dios solamente es uno, pero ahora estamos viendo que le adoran. Reconocen que Jesús es Dios mismo y por eso es que le adoran, ¿no? Verdaderamente este es Dios. Y le adoraron. Pero yo me quedo con la experiencia de Pedro. Yo me quedo de ver a ese discípulo
tan dispuesto a vivir como su maestro y a ir con su maestro aún en medio de la tormenta. Hermanos, nosotros podamos vivir. No sabemos cuánto tiempo duran los problemas en nuestra vida. No sabemos si es mañana, pasado, el otro mes se resolverán. Sin embargo, si nosotros nos aferramos a Jesús, Él traerá esa paz a la tormenta de nuestra vida. Cualquiera sea la situación que nosotros podamos estar viviendo. Lo único que nosotros tenemos que hacer es que debemos de mirar, ¿no? Y Él está dispuesto, aún con nuestras dudas, a extendernos la mano. Aún con nuestras debilidades, a extendernos la mano. Aún muchas veces con nuestros pecados, pero Él está dispuesto a extendernos la mano cuando nosotros arrepentidos venimos a Él, ¿no? Reconociendo que nos equivocamos, reconociendo que lo hemos dejado. Él está dispuesto. Y Él nos extiende la mano y luego nos corrige. No es como nosotros, que para que arregles tu situación, yo te dije, yo te enseñé, ahora paga las consecuencias. No, el Señor está dispuesto y el Señor dice en su palabra que Él perdona a los que confiesan sus pecados. Entonces, en esta mañana podamos venir al Señor Jesús, podamos mirar al Señor Jesús, podamos regresar al Señor Jesús. Deja de estar mirando la tormenta de tu vida y pon tus ojos en Cristo. No dejes que las tormentas, los problemas, quiten la visión desde tu Señor y Salvador Jesús. Ten confianza en Él y camina con Él. Ahí tendrás la seguridad que tanto requieres o necesitas. No mires abajo, sino que mira arriba a nuestro Señor. Él está dispuesto a extender su mano para ayudarnos. Lo hizo y siempre lo hará. Por eso vamos a orar en este tiempo para volver nuestros ojos a Jesús. Quizá hemos estado caminando en nuestras fuerzas y por caminar en nuestras fuerzas, por nuestro parecer, nos hemos encontrado con esta tormenta. Y quizá otros, aún caminando en la voluntad del Señor, también están en medio de alguna tormenta. Porque también los que hacían la voluntad podían verse envueltos. Sin embargo, es la oportunidad de volver a mirar a nuestro Señor. Él es quien calmará toda tormenta de nuestra vida. Especialmente, Él es quien, a través de Él, podemos encontrar la paz eterna y la vida eterna. Por eso es necesario que podamos mirar y volver a Él. Olvídate del resto y busca a Jesús. Él está dispuesto a recibirte en este tiempo y en el tiempo que tú lo decidas. Solo tienes que volver tus ojos a Él, y igual que Pedro, ¿no? Decir, Señor, sálvame. Señor, perdóname. Señor, recíbeme. Señor, no puedo más. Vamos a orar. Y vamos a mirar a Jesús, si es que estábamos dejando de mirar y de pensar y de centrarnos en Él por causa de los problemas de nuestra vida. Él está dispuesto en este tiempo a salvarnos. Dio su vida para salvarnos del pecado, pero Él está dispuesto a salvarnos de todas las situaciones en las cuales nosotros podemos encontrarnos. Oremos. Señor, esta mañana te damos gracias. Y podemos aprender a través de tu palabra, Señor, que aún, Señor, caminando en la dirección que tú nos indicas, no estamos libres, Señor, de las tormentas de la vida. Sin embargo, Señor, tú tienes el control de todo. Y aunque, Señor, muchas veces parece que te has olvidado o nos has dejado, tú estás ahí, Señor, en el momento que más difícil es para socorrernos. Tú estás, Señor, dispuesto ahí, Señor, para que podamos experimentar el poder, la autoridad tuya, Señor, que tienes sobre todo. Señor, si en algún momento hemos dudado, desconfiado de tu presencia,
Tú estás ahí presto, Señor, de todas maneras para ayudarnos en nuestras dudas. Y tú, Señor, nos enseñas que en todo tiempo debemos de poner nuestros ojos en ti. Porque en el momento en que ponemos nuestros ojos en el problema en sí, Señor, nos hundimos, como se hundía Pedro. Por eso, Señor, tú nos estás llamando a poder poner nuestros ojos, Señor, en ti. Y si tú estás en la barca de nuestra vida, ahí estará la paz, Señor, en nuestros corazones. Ahí, Señor, se apaciguarán todas las tormentas que hayan alrededor nuestro. Por eso, Señor, que te necesitamos. Por eso, Señor, es que te recibimos como Señor y Salvador nuestro. Señor, que podamos, Señor, cada uno de nosotros tener esta humildad de decir, Señor, sálvame, no puedo más. Ayúdame, no puedo más. Y tú, Señor, gustoso, extiendes tu mano, Señor, a los que a ti, Señor, se acercan y te claman. Te doy gracias, Señor, por este tiempo. Y oro, Señor, en este tiempo, Señor, por aquellas personas que en este momento, Señor, están llenas de angustia, de desesperación, Señor, por tantos problemas que existen en la vida, pero que tú, Señor, puedes calmarlos, Señor, cuando nosotros venimos a ti, Señor, cuando nosotros nos volvemos a ti. Por eso, Señor, te doy gracias y oro, Señor, para que tú seas la paz que tantas personas anhelan y que tanto de nosotros, Señor, anhelamos. Te doy gracias, Señor, te alabo y te bendigo, Señor, y oro en el precioso nombre de Jesús. Amén.